Malas noticias. Cuando el pobre Lavallanuel estuve intentando pasar, pero no me dejaron. La gente que hace camping. Amigos, en el video de hoy venimos a hacer camping primitivo. No solamente eso, venimos a una zona donde hay glamping. En este video yo les voy a mostrar la autenticidad de hacer camping de verdad con mi familia. Y no solamente eso, le vamos a mostrar el contraste, el glamping, camping con glamour. Pero bueno, como ustedes saben, en este canal somos aventureros, ¿verdad? Mi familia es aventurera como Rodrigo. Y yo les voy a mostrar todo cómo hago el camping con mi carro y lo vamos a comparar y veamos quién gana. ¿Gana el camping primitivo o gana el camping de lujo? Bueno, vamos para esto. Vamos, Rodrigo, por el camping, súbete. Amigos, estamos en West River Ranch. Bueno, este es mi penthouse, señores. Ya se les voy a mostrar un ratito, pero quiero que vean qué belleza. Wow, miren eso. Díganme que no le encanta mi penthouse. Es tan hermoso. Pero bueno, quiero hoy mostrarle ese contraste. Ven mis aventuras y sabe que aquí hacemos camping, hacemos overlanding. Y he venido a un sitio donde tenía mucha curiosidad hace mucho tiempo, ¿verdad? Quería ver lo que la gente habla, que es el glamping. Muchos dicen que es camping con glamour. Yo me vine preparado, ya le voy a mostrar cómo es mi penthouse, qué tiene, qué no tiene. Y le vamos a un poco sobre este sitio. Este sitio, ¿verdad? Se llama West River Ranch. Vamos para que ustedes lo vean. Primeramente les quería comentar que este West River Ranch no me están pagando, que este no es patrocinado, nada de eso. Qué bonito de allí. Wow. Hay una zona de RV, ¿verdad? Que tienen agua, luz, camping, pero digamos un poquito más lujoso. Esto no es el que yo estoy diciendo, hay uno que es más lujoso. Y este parece una casa, ¿no? Y también rentan esos cositos. Todo queda lejos. Vamos a ver si nos vamos uniendo poco a poco a lo que es el glamping. Bueno, zona de camping, pero de RV. Y por allá está la primitiva. Ya se le damos un poquito. Espérense. Vamos un ratito a ver la zona de lujo. Bueno, una de las cosas, ya se está empezando a sentir lo que es el glamping, lujo. Señores, este resort, miren qué belleza. Este es un camping, pero de lujo, ya se los dije. Como pistas, cosas para los niños. Miren esto. Esto está incluido. Es un poquito caro el camping primitivo. De verdad que yo me quejé un poquito, de verdad que sí. Porque me costó caro. Estamos a sentir lo que es el glamour del camping. Ustedes saben que cuando vamos a Tennessee no podemos ver esto. En Tennessee lo que hay es osos, tigres, jaguares, ese tipo de cosas. Y culebras. Aquí tenemos un poco de lujo y entretenimiento. Ese fue Rodrigo. Ay, amigos, no he mostrado todavía el glamping y ya me hace falta, ya estoy aquí más o menos. Miren esos carritos de golf, los rentan. Todo queda lejos. De verdad que la pobreza me está pegando en la cara. Me ha dado una cachetada. Así que bueno, voy caminando a ver a preguntar cuánto cuesta rentar un coso de eso. Porque yo estoy acostumbrado, señores, ser guerrero, macho guerrero. Pero todo el mundo anda en esos carritos de golf. Porque todo queda demasiado lejos. Así que es una buena técnica de ventas. Malas noticias, señores. Cuando el pobre Lavallanuel dice. Señores, me quería rentar estos carritos. Que ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Pero parece que todos están ya rentados. Porque esto es demasiado grande. Y apenas son las 10 de la mañana. Y ya estoy cansado. Tocando con Rodrigo, empujándolo. Y esto es demasiado grande. Y estoy viendo, miren eso. Todo el mundo los carga. Parece que algo yo no sabía. Cosa de novatada que uno paga. Pero bueno, seguiremos entonces haciendo como tiene que ser. Caminando primitivamente. Bueno, yo soy guerrero. Vamos para allá. Pero miren esto, aquí tenemos mi penthouse, mi cocinita, tengo por allá mi musiquita,
Tengo por aquí mi neverita y esta fuente de poder, que es la que tengo conectada a todo esto. ¿Qué les parece? Bueno, señores, camping, bienvenido a mi morada, bienvenido a mi penthouse. Bueno, les comento un poquito sobre este tent, ¿verdad? Yo tengo un rooftop tent, como ustedes saben, lo han visto en todos mis videos, lo que son Overland. Este es un rooftop tent de la marca Ironman. No está patrocinado este video, para que sepan, no ha sido patrocinado, solamente les quiero mostrar a ustedes. Miren, tiene sus ventanas, tiene cositas para colocar aquí, digamos, como las mesitas de noche, eso, para colocar cositas allá. Tiene una ventana allá atrás y se abre hacia atrás. Pero les comento, bueno, es un punto positivo en este video para el glamping, porque en el camping, recuerde, camping es dormir en la naturaleza, ¿verdad? Y en mi caso, ya les voy a mostrar un poco más sobre mi carro. Yo trato de que mi carro sea autosuficiente. Recuerden que yo hago Overland y yo siempre estoy viajando, y donde yo me pare pueda dormir tranquilo. Bueno, yo siempre me tengo mis almohaditas para estar cómodo, pongo mi lámpara. Anoche pusimos televisión aquí, me traje mi ventilador, lo cual no lo utilicé, señores. Bueno, tiene una escalera aquí, ¿verdad? Miren esta parte aquí, este, como decir, el porche, no sé cómo, el corredor, la marquesina, no sé cómo le dicen ustedes. Espero no caerme aquí con ustedes, ¿verdad? Yo siempre tengo mi linterna, mi agua, ponemos nuestros snacks y pasamos una buena noche ahí. Señores, hubo un problema. Ay, algo muy fuerte, ¿verdad que sí? Hubo un problemita de verdad con este campamento que hicimos, y es un punto positivo para el glamping. Hay demasiado frío, señores. No calculamos bien y no trajimos ropa de frío. Recuerden que estamos ahora aquí en Florida. Miren esto, bueno, y en Florida siempre hace calor, pero creo que calculamos mal. Por eso, bueno, punto positivo para el glamping, porque seguro tú vas al glamping y tienes todo, no se te puede olvidar nada, porque ya es un hotel, digamos. Bueno, aquí sí, un punto para el glamping, 0 para el camping. Señores, estamos aquí en el camping, como se los dije. Bueno, ahí tenemos todo, el tent. Este es mi penthouse. Yo creo que ustedes vean y me dejan saber qué les parece, qué prefieren ustedes. Yo por lo menos, yo soy de los que prefiero camping, porque recuerden, yo lujos tengo en mi casa. En mi casa con aire acondicionado, calefacción, y por eso que traigo a mi hijo, más que todo, a mi familia, esto, para que él pueda, digamos, valorar las cosas de la vida, las cosas mínimas, que son los que nos hacen una gran persona. Continuamos con la cocinita. Una cocina sencilla, señores. Disculpen la reguera. Aquí hago mi cafecito. Cocinita, algo sencillo en todos lados. Este parque que se lo dije de glamping, que es acampar. Recuerden que yo he acampado sin esta comodidad. En otro lado, cuando hacemos Overland, no acampamos así. Pero yo quiero que ustedes también lo comparen y me dejen saber. ¿Prefieren algo así o prefieren estar en un hotel 5 estrellas, digamos un glamping? Que ya también se lo estoy mostrando. Bueno, aquí tengo mis cosas, mi ropa, mi comida, mi neverita. Aquí guardo mi comida y por aquí tengo una fuente de poder. Me gusta mucho, sinceramente este artículo no me encanta mucho porque se descarga muy rápido para mi gusto. El Bluetooth es de la marca, tampoco me están pagando. Yo lo usé para colocar luces así. Es como una batería, fuente de poder. Que tenemos todo. Tenemos el kit de primer auxilio y todo lo demás, extintor, todo. ¿Qué les pareció el camping? A mí de verdad que soy de las personas que me encanta esto, porque como se los dije, yo vivo en Miami, vivo con lujo y aquí no hay nada de lujo. Es simplemente para disfrutar de esto, mi naturaleza, de los amigos. Aquí pueden ver, tenemos aquí este camping, lo que les estoy diciendo, plena naturaleza. ¿Y esto qué es? Es un camping, digamos, medio glamping. Ya vamos al glamping de verdad, eso lo voy a mostrar. Este parque, de verdad, la gente va colocando como que su spot. Hay varios tipos. Allá, si pueden ver, vamos a ver si le podemos hacer zoom allá. Allá están unos tent que rentan completamente. Ah, miren ese aquí. Eso lo rentan. Usted viene nada más, se monta, pero como yo tengo todo en mi carro, a mí no me hace falta rentar esas cosas, porque yo me he preparado para esto. Miren qué belleza. Aquí en las mañanas se escuchan unas garzas, hay como unos pavos que vuelan, hay conejos. De verdad que bonito. Bueno, ¿qué les pareció? Este parque de verdad que
para mí es un poquito de medio glamping, porque yo que estoy acostumbrado a andar en el monte, andado por ahí digamos, las montañas. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Lujo o simplicidad y recuerdo bonito con la familia? Vamos allá. Bueno, una de las cosas sí que no son tan, de verdad, placenteras cuando haces camping, ¿verdad? Pues esta es parte es recoger todo. Quizás, no sé, en el glamping tú llegas como un hotel, te montas, te bañas y te vas para tu casa. Aquí tengo que recoger todo. Así que bueno, manos a la obra. Vamos a seguir guerreros, porque nacimos para ser guerreros. Pues yo creo que ustedes opinen. ¿Qué quieren ustedes? ¿Camping o glamping? Bueno amigos, me he puesto mi camisita, digamos, de lujo, porque ahora sí llegamos a la zona de, digamos, el glamping. Miren esto. Dirán, Gerson, eso es simplemente un hotel. Bueno, sí, hay cabañas, ¿verdad? Que son, miren estas cabañitas, miren las Mercedes. Esto a mí en realidad no me gusta, porque es como que un hotel. Si usted viene a acampar, es acampar. Bueno, esto es lo que llaman glamping. Esta es una de las zonas aquí que son cabañas. Vamos para que vean otros que son muy bonitas y los precios varían. Les voy a explicar un poquito. Yo le doy al final mi veredicto, pero los precios varían. Van de $200 hasta casi $1.500. No me voy. Vine un rato a la realeza del camping. Vine a conocer los millonarios del camping. Vamos a seguir viendo, vamos para los otros. Vamos a seguir viendo la gente que hace camping con billetes. Vamos allá. Bueno, esta es otra zona también del glamping, pero es más bajo nivel. Estos son como unos apartamentitos, miren esto, muy bonitos. Son como apartamentos y tienen su piscinita. Me gusta, bien bonito. Ahora sí, señores, hemos llegado al glamping. Miren esto, estuve intentando pasar, pero no me dejaron porque es propiedad privada. Pero bueno, nada mejor que mi carro. ¿Qué pasa? Propiedad privada. Esto es un camping de verdad. Tiene su aire acondicionado, por allá lo pueden ver. Son como unos conos. Miren eso. Tienen su parque. Y también están aquellas cabañitas que son como así. Aquí se le va a acercar. Son como cabañitas, digamos, una tortita. No sé cómo lo voy a decir. Tiene su piscina, tiene su parque, tiene una maquita. Señores, pero he averiguado muy caro, de verdad que sí. Adivinen cuánto. Bueno, he averiguado cuánto cuesta. Una noche son $600. Pero obligatoriamente son 200 noches, o sea, $1.200. ¿Tú lo pagarías? Bueno, en realidad estoy curioso, de verdad que sí. Yo estoy bien curioso. Voy a acercarme un poco más. No voy a acercarme mucho porque dice que es propiedad privada. Miren eso. ¿Ustedes pagarán 600 la noche por eso? ¿Qué haré usted con $600? Yo me lo ahorro y le compro cosas al Jeep. Pero bueno, señores, el glamping, esto es aquí en Florida. Esto existe en toda parte del mundo, mucho en Estados Unidos, pero este es en Florida. Esto se llama Westgate River Ranch. Le voy a poner aquí una foto sobre esta, cómo es esta por dentro. Dice que tiene cocina, tiene sus camitas bien bonitas, tiene muebles, y también le voy a poner la foto de aquella que es como una tortita. Miren eso. Sacamos un poco para acá. Dice propiedad privada. Bueno, también hay muchos caballos. Eso es como una tortica. Ese es otro y este es otro. Son dos tipos de glamping y el camping primitivo. También tienen, como ustedes vieron, los resorts de RV y lo que son los apartamenticos, pero eso se ve muy, de verdad, muy pobretón. Bueno amigos, esto fue una comparativa. Díganme ustedes, ¿les gustaría? Algo sí le voy a decir sinceramente. Y ya el final de este video quiero darle mi punto de vista sobre el camping que hice, porque en realidad hay cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron. Cosas que digamos que no me gustaron es que es muy caro, señores. Yo pagué 120 por noche y usualmente yo pago $30 en los campings del estado de la Florida. 120 y es como algo planito. No me gustó eso. A mí me gusta algo más rústico. También el baño, de verdad, los baños súper cochinos. Lo digo en este video. Si alguien lo ve de River Ranch, señor, no está pagando mucho dinero, métanle práctica eso, porque yo simplemente lo único que hice fue pagar $120
pagué 2 noches, gasté casi 210 dólares, gasté entre los dos más o menos, 240 más o menos. Pero yo tenía curiosidad de venir a hacer un glamping, camping, porque yo quería ver el contraste con esto. En realidad lo veo como un hotel, no me llama la atención, no me gusta, muy caro. Y bueno, esperemos en un futuro, vamos a ver si vengo al glamping. Pero vamos a ver, me duele 600 dólares. ¿Tú lo darías? Bueno, déjalo en los comentarios, no olviden suscribirse, yo me voy, vamos a seguir viendo más cosas aquí. Bueno, vámonos.